La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Necesitamos ley. Necesitamos ley. Aquí vamos a hacer un estudio. Voy a hacer un estudio, hermanos, en relación a de que necesitamos ley. Dios nos enseña, hermanos, a través de la naturaleza, figurativamente, para entender la espiritualidad, para entender el reino de Dios, que es espiritual. Aquí yo voy a hablar de la ley del mundo, que es una figura de la ley espiritual. Para hacer así más o menos una entrada a una comunidad que no tiene ley, pues viven desordenadamente, porque cada quien hace lo que quiere. Eso sería como un sistema anárquico. Donde hay un sistema anárquico, pues hay puro desorden, hermanos. Entonces, Dios nos enseña, por ejemplo, que a través de las naciones, Dios tiene cuidado de nosotros y por lo tanto Dios pone reyes, Dios pone presidentes, Dios pone, como se le llame, a cada líder de cada país. Y no solamente eso, hay un presidente, un primer ministro, un líder nacional. Esa persona tiene un gabinete, llámesele Senado, llámele como se le llame, donde hacen leyes, y obviamente cada ciudad tiene un gobernador, un alcalde, cada estado un gobernador, independientemente de cada país cómo se rige, pero hay leyes. ¿Qué pasa cuando la gente no cumple las leyes? Pues sufren castigo. Entonces ahorita, marzo 11 del 2022, hay una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Precisamente porque un dictador como Putin se ve amenazado, entre comillas, por la OTAN, porque Ucrania quiere pertenecer a la OTAN. Y básicamente, como siempre, por lo menos en el siglo XX, yo no conozco la historia, pero por lo menos en el siglo XX y lo que va del XXI, el Oriente siempre pues ha estado en desacuerdo con la forma de gobierno del Occidente. De hecho, bíblicamente son dos formas de gobierno. Entonces, ¿a qué voy con esto? Básicamente que Dios está tratando ahorita, hermanos, con el capitalismo, que es la forma del Occidente, forma de gobierno del Occidente, y del comunismo o socialismo, que viene sobre todo del Oriente, que de alguna forma en realidad nace en España, en Francia, con la Revolución Francesa. De hecho, pues, pero influenciado, ya depende de a quién lea uno, influenciado por la ideología del Oriente. Nosotros en la Biblia podemos mirar los sistemas capitalistas y los sistemas comunistas. De hecho, si ustedes estudian la carta, los Hechos de los Apóstoles que escribió Lucas, ahí menciona cómo la iglesia de alguna forma es con un sistema comunista. Pero debemos de entender algo, hermano. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el mundo. Aún en la misma iglesia, para seguir a Cristo y para servir a Cristo, debemos de despojarnos de las cosas del mundo. Hay un incidente muy famoso que pasa cuando una persona se apasiona por las cosas del mundo, en el caso de Judas. Judas, que amaba el dinero,
prefirió el dinero antes que a Jesús. En el libro de los Hechos se menciona a una pareja, Ananías y su esposa, que ellos, queriendo ser discípulos del Señor, tenían que despojarse de sus pertenencias. Entonces ellos echaron mentiras. Ellos dijeron que habían vendido su propiedad cuando en realidad no lo habían hecho. Entonces el Espíritu Santo se lo hizo saber a Pedro. Y Pedro básicamente confronta a Ananías. Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tantos. Y le dice, sí. Dice, estás echando mentiras. ¿Por qué le quieres engañar al Espíritu Santo? Y Pedro, que tenía la potestad de perdonar los pecados o de salvarlo, así como la tenemos nosotros, los siervos del Señor, le dijo, mira, hasta aquí llegaste por mentiroso. Y cayó muerto. Más tarde llegó su esposa, le hizo unas preguntas y dice, mira, aquí vienen los que fueron a enterrar a tu esposo, para donde tú vas también. Y cayó muerta también. ¿Okay? Entonces se sabe, está escrito, de hecho yo voy a compartir alguna escritura, de que los falsos profetas siempre van a aparecer en la iglesia, hermano. Siempre van a aparecer. Entonces, y fíjense, aunque no lo crean, los falsos profetas en relación a los que aman el dinero, que no lo hacen por amor a Dios, sino por amor al dinero. Y de hecho, se puede decir el grupo de personas que está ahí en ese grupo de personas que no tienen el conocimiento de Dios, y precisamente por no tener el conocimiento de Dios, gobiernan el mundo. O sea, ahorita, y esa es la Iglesia Católica, hermanos. La Iglesia Católica es bien entendido, de hecho hay muchos sacerdotes ahorita, ya estamos en la era de la información, aunque también mucha desinformación. Hay muchos ex jesuitas que están dando testimonio de cómo ellos son es un grupo asesino, en realidad es un grupo de asesinos, que fue fundado por allá 1600 y algo, si mal no recuerdo, precisamente después de la Reforma, en donde el nombre que salió a relucir es el de Martín Lutero, aunque hubo muchos, entre ellos Juan Calvino, que precisamente Juan Calvino, con esa doctrina en Estados Unidos, ha sido una de las iglesias más grandes aquí en Estados Unidos, la iglesia de calvinista, que tiene sus errores también, tiene sus errores de doctrina, y que de hecho también abarca en relación al dinero. Aunque dentro de los calvinistas no todos piensan igual. Por ejemplo, la mayoría de calvinistas están en contra del evangelio de la prosperidad, aunque lo dicen con palabras, pero en realidad lo viven, porque hay muchos pastores que viven mucho mejor que las ovejas que van y les llevan diezmos. Por ejemplo, por darles un ejemplo, John Piper es una persona, yo recuerdo haber leído, a mí me encanta escuchar a John Piper, que tiene, uno puede ver el amor que tiene por el Señor, y que de alguna forma se alinea con la palabra de Dios. Por otro lado, uno de los más famosos aquí en Estados Unidos es John MacArthur. De hecho tienen un seminario en donde John MacArthur tiende mucho es falsa doctrina lo que enseña, porque tiende a juzgar mucho. Yo hablo de él no necesariamente para condenarlo, sino simplemente para hablar de doctrina, porque de alguna forma sus intenciones de él son buenas, así como son las del Papa, pero el hecho de tener buenas intenciones no implica que están haciendo lo correcto, aunque, acuérdense, aunque
todo lo que se hace en este mundo, de alguna forma, está dirigido por Cristo Jesús, por nuestro Padre Dios. Así de simple, hermanos. Entonces, obviamente no vamos a pelear contra Dios. Nosotros debemos de enfocarnos en la doctrina. Y el que tiene oídos para oír, oye. Entonces, hablando un poquito acerca de la Iglesia Católica, sabemos, si estudiamos historia, sabemos que la Iglesia Católica gobernó por muchos siglos, y el centro era Europa. De ahí sale la doctrina eventualmente a todo el mundo. A través de los españoles llega a México. Y bueno, viene la doctrina católica, pero dentro de la doctrina está Cristo. Tenemos que entender eso, hermanos. ¿Okay? De alguna forma llegó la ley. Llegó la ley porque la Iglesia Católica predica la ley, los 10 mandamientos, pero predican también a Cristo. Entonces, sabemos lo que hicieron los católicos, de ahí venimos. De hecho, pues yo soy descendiente. Todos los que somos mestizos somos descendientes de los españoles, básicamente. Entonces, bueno, así lo quiso el Señor, ¿verdad? Entonces, una nación que nace aquí precisamente en este continente, que es la nación de Estados Unidos, nace en un seno protestante. Llegaron los calvinistas a esta nación, y no solamente los calvinistas, llegaron los anglicanos y los luteranos. Entonces ellos de alguna forma hicieron una constitución, escribieron una constitución para defenderse de la Iglesia Católica, que hasta la fecha permanece. Entonces, y una de las cosas es el derecho a la libertad de religión. O sea, si tú eres católico, quieres enseñar, no hay problema. Pero no te metas con otras religiones. O sea, si una persona quiere adorar a Satanás, esa es su bronca, ese es su problema. Si hay que el Islam, aquí todas las religiones son protegidas, siempre y cuando no rebasen las leyes de los seres. Entonces ahí es en donde está, vamos a decir, que la pelea. Entonces, con la llegada, por ejemplo, de John Kennedy a la presidencia, John F. Kennedy, él era el primer presidente católico. Entonces, sabemos que hubo una situación contra Rusia, el país comunista, en 1962 en relación a los misiles nucleares, que ya estaban aquí en Cuba apuntando a Estados Unidos. En ese conflicto, que estuvo muy cerca la guerra nuclear en 1962, eventualmente John F. Kennedy manda a su hermano a Rusia a hablar con el líder, y básicamente llegan a un acuerdo que iban a quitar los misiles cubanos, aquí en Cuba, perdón, pero a cambio de que ellos quitaran unos misiles que estaban allá apuntando a la Unión Soviética. Y parte de ese acuerdo es de que tenían que respetar a Cuba, no la podían atacar. Y ese pacto está vigente hasta la fecha. Entonces, esa fue la razón mayoritaria por la que mataron a John F. Kennedy. Por eso lo asesinaron. Entonces la CIA, y era precisamente la CIA, él se quería deshacer de la CIA. Ahora, hermanos, si nosotros no somos nada ingenuos, esto que pasó en 1962 se vuelve a repetir con Joe Biden. Joe Biden es católico. Entonces, el Papa está metido en esto. Entonces, y no solamente es John Biden, está Nancy Pelosi. Hay un grupo de personas que están involucrados
que llevan, vamos a decir, una guerra a nivel internacional. El propio Fauci, el que está a cargo de las pandemias, él es católico también. Entonces, ellos son regidos por el Papa. Y de hecho el Papa alemán fue quitado por un Papa jesuita. Básicamente, hermanos, los jesuitas es una forma de pensamiento en la Iglesia Católica diferente o sea que hay dos corrientes de pensamiento en la Iglesia Católica. Una es capitalista y la otra es comunista, tan simple como eso. Entonces, en la misma Iglesia Católica hay división. Entonces, se los puedo decir así, hay sacerdotes católicos, jesuitas, asesinando sacerdotes capitalistas. Eso ha pasado, hermanos, eso es una realidad. Yo no me quiero meter mucho en esto, Dios es el que está en control. Al último Dios es el que controla. Y de hecho, el problema del comunismo, hermanos, es de que los gobernadores quieren llevar este sistema sin entender que al ser humano le llama el poder. Por eso el comunismo nunca ha funcionado. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta el poder. Entonces, lo trató Lenin, lo hizo ajustes, el que lo reemplazó, y de hecho mucha gente murió. Más de 50 millones de personas murieron. Con el presidente que reemplazó a Lenin, con Mao Zedong, que implementó el comunismo en China, murieron también millones de personas. Se estima que han muerto entre 100 y 150 millones de personas por implementar el comunismo. Y el problema del comunismo está en que ellos no quieren religión. Y fíjense, les voy aquí a poner una canción que escribió John Lennon. La quiero compartir. Yo creo que lo voy a tener que hacer en dos estudios. En dos estudios, para no hacer un estudio muy largo. John Lennon, que fue influenciado por su esposa que estaba por la paz del mundo. Eventualmente John Lennon escribió esta canción de Imagina. Dice, por ejemplo, imagínate que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. No hay infierno abajo de nosotros, solamente está el cielo que podemos ver arriba de nosotros. Imagínate a toda la gente viviendo por el día. Imagínate que no hay países o naciones. No es difícil si tú lo haces. Nada por qué matar o morir. Y no religión tampoco. Básicamente es una canción comunista. Imagínate a toda la gente viviendo por la paz. Tú puedes pensar que soy un soñador, pero no soy el único. Yo espero que algún día te unas a nosotros y el mundo sea uno solo. Imagínate que no hay posesiones. Yo me maravillo me maravillaría si tú pudieras.
no necesitas la avaricia. O sea, no hay necesidad de la avaricia o de que la gente muera de hambre. Una hermandad entre los hombres. Imagínate a toda la gente, a toda la humanidad, compartiendo el mundo, todo el mundo. Y repite otra vez, tú puedes pensar que soy un soñador, pero no soy el único. Yo espero que algún día te unas a nosotros y el mundo, en el mundo seamos uno. Bueno, la triste historia es de que él imaginó eso y un fan lo mató. Tan simple como es. O sea, sus intenciones de John Lennon son buenas, pero muy erradas a la realidad, hermanos. O sea, ¿por qué un fan tuvo que matar a alguien que admiraba a John Lennon? Lo mató. O sea, lo que John Lennon nunca entendió es de que Dios existe, el infierno existe y de que la única forma de esa paz de la que habla, en donde podemos ser uno, y de hecho lo somos, es a través del reino de Cristo Jesús. Tan simple como eso. Entonces, el comunismo pelea contra Dios, hermanos. Por eso el comunismo nunca va a vencer. Nunca. ¿Ok? Entonces, esa ideología de la que el líder ahorita es el Papa Francisco, junto con otros líderes, en este caso, hay líderes. Entonces, quieren implementar esta ideología en todo el mundo, aunque a escondidas. Básicamente la Iglesia Católica quiere reinar y quiere ser la única. Acuérdense que ya la Iglesia Católica siempre ha perseguido a los verdaderos cristianos, hermanos. Siempre, siempre. En el pasado los quemaron en la higuera. Fueron muy crueles con personas, digamos, con los homosexuales, con los ateos, fueron crueles. Entonces, un día viene el juicio contra ellos también. Ahora, déjenme decirles algo. No todos los sacerdotes son así, hermanos. De hecho, la mayoría ni siquiera tienen este entendimiento. No lo saben, la mayoría de ellos no lo saben. De verdad, hermanos. Los mismos jesuitas lo dicen. Los jesuitas es un grupo que el que lo comenzó se llamaba Ignacio de Loyola. De hecho, hay estampitas de San Ignacio de Loyola. Y se le conoce como la Compañía de Jesús. De Jesús no tiene nada, hermanos. Nada tiene. Aunque Dios usa a estas personas crueles para castigar a los incrédulos, ¿okay? Y a los incrédulos que somos ateos y a los rebeldes en la iglesia. Nosotros tenemos potestad sobre la Iglesia Católica, hermanos. Ahora, nosotros debemos de ser obedientes a las leyes de este mundo. Obedientes en todo. En lo único que no podemos ser obedientes es, por ejemplo, cuando Pedro y Juan anduvieron predicando en el templo en Jerusalén y muchos se convirtieron. A ellos fueron llevados a la cárcel y les dijeron, ustedes deben de dejar de predicar ese nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces ellos mismos dijeron, o sea, ¿cómo vamos a obedecer primero a los hombres antes que a Dios? Entonces salió Gamaliel y les dio un buen consejo, les dijo, miren, no se metan con esos hombres. O sea, si esto es cosa de hombres, va a pasar. Pero si es de Dios, entonces ustedes se pudieran encontrar peleando contra Dios mismo. ¿Okay? Entonces sabemos que Pablo fue perseguido no por los romanos, hermanos. No fueron los romanos los enemigos de Pablo. Fueron los religiosos.
Los fariseos de este día, la congregación más grande, es la Iglesia Católica, hermanos. Esa es la congregación más grande de fariseos. Y que por ellos viene la destrucción del mundo. Ok, déjenme decirles. Es por la Iglesia Católica. Pero eventualmente, la Iglesia Católica va a ser sometida también. Eventualmente la Iglesia Católica va a ser destruida. Pero es en el tiempo de Dios. Ahora, nosotros buscamos la paz, pero no la paz que andan promoviendo ellos, hermanos. ¿Ok? Sino la paz en Cristo Jesús, que es muy diferente. Entonces, nosotros no debemos de, vamos a decir, si el Papa Francisco de alguna forma anda haciendo movimientos en toda Latinoamérica, y hay una razón de por qué pusieron a un papa latino, así como pusieron a un papa polaco cuando en el comunismo de la Unión Soviética, que estaba en contra de la Iglesia Católica, pero yo estuve en un seminario donde todos los misioneros de ahí íbamos para China, para la China comunista. Y había también de los que iban a la Unión Soviética. Entonces, que eran las naciones más grandes comunistas. Eventualmente la Iglesia Católica toma poder en Rusia. Y así como lo está haciendo en China. Aunque no lo crean. Hermanos, la Iglesia Católica, hagan de cuenta que es la CIA. No tienen idea lo que son los jesuitas. Entonces, ahí no nos vamos a meter porque esas son cosas del mundo. Esas son cosas del mundo. En las cosas del mundo no nos podemos meter. A ellos se los dejamos a Dios. Cuando ellos vienen en contra de nosotros, Jesús nos libera de ellos. Pero llega un punto donde ya nos toca irnos. Bueno, entonces cada quien va a morir de acuerdo a como el Señor lo dice, lo dispone. Entonces unos mueren, o sea, los verdaderos profetas siempre fueron perseguidos, hermanos, siempre. Pero el Señor siempre los salvó, Pero cuando ya es tiempo de irse con el Señor, bueno, a todos los mataron, casi a todos los mataron. Entonces, que no les venga de sorpresa, ya una vez que uno cumple su ministerio, llegan los jesuitas y asesinan a los verdaderos profetas de Dios. Entonces, porque ya se cumplió el ministerio. Entonces, la ley es importante, hermanos. Yo quiero recalcar esto. Entonces, Dios ahorita está contra los comunistas y contra los capitalistas, contra los dos sistemas. Los capitalistas van a ser avergonzados, pero también los comunistas. Aquí en Estados Unidos, ¿cómo? La gente que tiene dinero anda invirtiendo, no que en el oro, no que en el petróleo, no que en la comida, no en la harina, no que en esto, no que en el otro. Mucha gente va a perder su dinero y se van a suicidar, no con pistolas, sino con medicamentos legales. Los comunistas van a ser avergonzados, porque los comunistas aquí en Estados Unidos sobre todo se manifiestan en la unión, en las uniones, la unión de maestros, la unión de trabajadores. En todo Estados Unidos son poderosas, hermano, son poderosas, pero el Señor los va a avergonzar también a ellos. Van a quitarlo eventualmente las estampillas para la comida a mucha gente, a todas estas personas que de alguna forma buscan el sistema socialista. Dios no está en contra del comunismo, del capitalismo. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Porque a nosotros nos persiguen tanto los comunistas como los capitalistas. Pero sobre todo los comunistas.
Entonces, resulta que nosotros estamos a favor de que no haya hambre. Estamos a favor de los pobres, es el reino de los cielos. Pero una cosa es voluntario, hermano, no es impuesto, no se impone. Ahora, Cristo nos libera. Él quiere que nosotros estemos libres de las ataduras de todas las personas. Entonces, el comunismo lo que tiende a hacer es a ir cada vez manejando a la gente cada vez más y más y más. O sea, eventualmente en el comunismo se le controla lo que come, lo que bebe y cómo vive. Y eventualmente les controlan a sus hijos. Ahorita vayan y estudien en relación a lo que está pasando con los niños en Noruega, que dicen que es un país, el país de la felicidad. Hermanos, nada de felicidad hay cuando en Noruega, por alguna razón, vienen, resulta que el Estado es dueño de los hijos, no ustedes. No ustedes. Imagínate que un día a alguien que le caes gordo, ese me cae gordo, y te acusa con el gobierno en Noruega. No hacen preguntas, hermanos, vienen y les quitan los niños, porque el gobierno es dueño de los niños, no los padres. Entonces se llevan a los niños mientras investigan. Y muchas veces pasan años antes de que, no, pues no era cierto, pero ya para eso ya pasaron años. Y eso lo pueden hacer inclusive en contra de personas que andan predicando el cristianismo. Ahora, tenemos que entender, hermanos, debemos de predicar a Cristo, no la ley. No la ley. ¿Por qué? Porque si predicas la ley, entonces vas a ser un blanco fácil para que el gobierno, o sea, Dios te va a castigar. Dios castiga a las personas que andan predicando mal, que andan predicando la ley. Y predicar la ley no necesariamente es predicar los 10 mandamientos, hermanos. No necesariamente es predicar los 10 mandamientos, sino más bien, se los voy a decir con estas palabras. De Mateo 7, fíjense bien. Dice Jesús, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que tú juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que tú mides, serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué no la miras? Tu hermano que es homosexual, adúltero, lesbiana, adúltero, lo que sea. ¿Por qué le miras a esta persona su pecado? O sea, ¿qué no dice la palabra de Dios que todos somos pecadores sin excepción? Sin excepción. ¿Por qué miras su pecado? Y no ves la viga, ¿no? Y no ves tus pecadotes que tú tienes en el tuyo. ¿Y cuál es el pecadote? ¿Cuál es la viga? El hecho de que está juzgando a su hermano. Esa es la viga. En otro pasaje dice, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué no estás mirando que estás juzgando mal? No, pero es que ese es adúltero, hermano, y hay que, predícale a Cristo. No el hecho de que es adúltero, no, predícale a Cristo. Si es que tú tienes la confianza en Cristo. Predícale la gracia de Dios, no la ley. ¿O cómo dirás a tu hermano, hermano, déjeme sacarle la paja de su ojo? Hermano, no sea adúltero, no sea esto. He aquí la viga en el ojo, en el ojo tuyo. Dice Cristo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, reconócete pecador
Entonces, ahí es donde te sacas la viga del tuyo. Primero reconócete pecador. Ok, yo soy pecador. Entonces, predícale a Cristo. No el pecado, sino predícale a Cristo. Cuando encontraron a la mujer adúltera, Cristo no le dijo, ¡pecadora! ¿Por qué? No. Cristo es el único que puede juzgar en relación a la ley, el único dador de la ley. Pero Él no vino a juzgar el mundo así, hermanos. Él vino a morir por el mundo. A la mujer le dijo, vete y no peques más. Pero ya ve, ahí le dijo. Sí, pero es Cristo, hermanos. Él nunca pecó. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, enséñele los mandamientos. Todos tenemos pecado, entonces ¿cómo vamos a corregir con los 10 mandamientos? No tiene sentido, hermanos. Entonces las personas que no tienen entendimiento y andan predicando con la ley para juzgar a sus hermanos, Dios no los salva. Dios no los salva, hermanos. ¿Podrá alguien decir, ay, a mí me persiguieron por causa de Cristo? No fue por causa de Cristo, es porque andas enseñando mal. A eso sí se los comieron los leones en el Coliseo. A eso sí. Ahora, en ese contexto, Jesús dice, no des lo santo a los perros. O sea, no prediques a Cristo si no lo quieren escuchar. Eso es lo que está diciendo, no des lo santo a los perros. El evangelio es santo, hay que predicar el evangelio a Cristo. Pero no hay que dárselo. Por ejemplo, viene Jesús con sus discípulos, entre ellos Juan y Jacob y su hermano, y en una ciudad no los recibieron. Ahí están los perros. Entonces a Juan dice, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y los destruya a todos? Y dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Jesús no vino a destruir a las personas, Jesús vino a salvarlas. Vino a salvarlas, hermanos. Entonces, como diciendo, déjamelos a mí. Déjamelos a mí. El día que les llegue Nabucodonosor con su ejército, entonces van a ser humillados y va a haber tiempo donde van a estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Algunos se arrepentirán, otros no. Pero déjamelos a mí. Entonces, a toda persona le llega su momento de sufrimiento, hermanos, que es cuando debemos de predicar la palabra de Dios. Vamos a Romanos. Acuérdense, esto es en relación a la ley. Debemos de obedecer. Jesús dijo cuando vinieron por él, cuando lo ves a Judas, siendo la señal de que él era el Mesías, de que él era el que andaban buscando, vienen y lo agarran, y Pedro saca la espada, porque Pedro todavía no entendía, y le corta la oreja a uno. Y Jesús le dijo, guarda eso. El que a espada vive, a espada morirá. Que es lo mismo que yo les acabo de leer. Si tú vives a espada, juzgando a todo mundo, a espada vas a morir. Con la vara que midas serás medido. Entonces, no nos conviene juzgar a nadie, hermano. No nos conviene. No nos conviene. Fíjense en relación a la ley, porque todos los que sin ley han pecado, o sea, hay personas que no tienen ley, han pecado, sin ley van a morir. O sea, también van a morir, no tienen ley, bueno, van a morir. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Los que van a ser justificados. En 3:27 al 31. ¿En dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe.
Nosotros ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley de la fe. ¿Cuál fe? De que Jesús murió por nosotros y en eso somos justificados. Él es el autor de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo es el autor de la fe? O sea, si ustedes estudian, siempre lo digo, Juan 14, 15 y 16, cuando les explica la parábola del sembrador en el 15, si mal no recuerdo, o 16, ya no recuerdo, dice, cuando les explica la parábola, dicen unos, Señor, ahora entendemos, ahora ya entendemos, y ya nosotros creemos, y ustedes dicen, ustedes no creen todavía. Todavía no creían, hermanos. Pedro, cuando lo negó, todavía no creía. Los discípulos todavía no creían en Jesús. Resulta que Jesús resucitó y cuando vino María Magdalena, he visto al Señor. Nah, mentirosa, no es cierto. Todavía no creían. ¿Cuándo fue cuando verdaderamente creyeron? Jesús es el autor. ¿Cómo es el autor? Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya al cielo. Y del cielo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a convencer de pecado. O sea, a través del Espíritu Santo es que verdaderamente creemos, hermanos. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no creemos todavía, porque no lo tenemos. Todavía no tenemos. Si una persona, por ejemplo, los sensuales son los que no tienen el Espíritu. No todas las personas tienen el Espíritu Santo, hermanos. No todas las personas. ¿Quiénes son los que no lo tienen? Los sensuales son los que no tienen el Espíritu. Entonces, el que no tiene el Espíritu Santo no cree todavía. De hecho, hay personas que tienen el Espíritu Santo y todavía no creen. Pero ya el Espíritu Santo les está diciendo, arrepiéntete, hombre, arrepiéntete. ¿Quiénes son esos? Los que hablan en lenguas. Esa es una señal para los incrédulos. Entonces el Espíritu Santo ora por el incrédulo, por el que habla en lenguas. Entonces dice Pablo, oren para que entiendan lo que están orando, para que tengan entendimiento, porque tú vas a no creer. Esa es una señal para el incrédulo. Pero ya tienen al Espíritu Santo. Lo tienen. Pero el Espíritu Santo les está diciendo, arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Fíjense. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. De la fe a través del Espíritu Santo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De la ley de los 10 mandamientos, de la ley de los diezmos, de las ofrendas, sin todo eso. Nosotros ya somos justificados por la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, por escuchar el testimonio de Cristo Jesús, le va a dar el Espíritu Santo al que no es judío, a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los que no son judíos. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, pero la ley de la fe, no de la de los 10 mandamientos, la de la fe. O sea,
¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Cumplir los 10 mandamientos o creer que Jesús murió por ti? ¿Qué es más fácil? Los mandamientos no son difíciles. Le preguntan a Cristo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Crean que yo soy, es todo, crean. Tú le dices a un niño, hijo, todos nosotros somos pecadores, mira, nos portamos mal y hacemos cosas malas, pero Cristo vino a ofrecer su cuerpo por los pecados de la humanidad. Tú se lo dices a un niño de 8, de 9, 10 años y lo entiende. Oh, entonces Cristo murió por todos nuestros pecados. Sí, hijo. Y un niño chiquito de 6, 7 años, ay, gracias, Cristo Jesús. Y un adulto de 50, de 70, dice, no, es que eso no puede ser, no puede ser. Y no creen, no lo creen. Porque en este mundo todo te lo tienes que ganar, nada es gratis. Pero resulta que la fe es gratis. Es gratis. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 4:13. Porque no fue por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham no tenía ley. Abraham no tenía ley. El Señor simplemente le dijo, Abraham, sal de esa ciudad, de la ciudad de Ur. Y él salió, sin saber a dónde iba. Pero él tenía confianza en el Señor. Entonces lo llevó a la tierra que hoy se conoce como la tierra de Israel. Entonces le dijo, tu descendencia, dice, tú vas a tener una descendencia. Dice, ay, Señor, ni siquiera tengo hijos. Yo tengo riquezas, pero pues se van a quedar ahí con mi siervo que me sigue. Entonces Jesús le dice, Abraham, ven, vamos afuera. Y se lo lleva a la oscuridad, mira, a ver si puedes contar las estrellas. Así va a ser tu descendencia. Debemos de ser como Abraham, hermanos. Y Abraham creyó. Él no le dijo, no, Señor, ¿cómo crees? Tú sabes, ya soy un anciano, mi esposa es estéril. No. Le dijo, mira, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le hace, ¡yeah! ¡Yeah, Señor! ¡Gracias, Señor! Él creyó, hermanos. Él creyó y le fue contado por justicia. Ahí está la fe. Él creyó y por haberle creído a Dios, hasta Dios le dice, amigo Abraham. Él creyó. Así de simple es el Evangelio, hermano. Cristo murió por todos nuestros pecados. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Yo soy un pecador, Señor. Gracias. Entonces, ese amor de Cristo hacia nosotros nos ayuda a dejar el pecado. Cuando vemos lo bueno que es nuestro Padre Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tú haber llevado mis vergüenzas, de lo que me da vergüenza decir, de todas mis maldades, de todas mis iniquidades. Gracias, Cristo Jesús. ¿A poco es difícil eso, hermano? Ese mandamiento no es difícil. Entonces, en la medida que tú haces eso, viene nuestro Padre Dios y se manifiesta cuando somos débiles. Resulta que nuestra fe se manifiesta cuando más problemas tenemos. Entonces una persona que dice, Señor, yo ya no quiero problemas. No, pues entonces, ¿cuándo se va a manifestar tu fe? ¿Cuándo? Entonces, si ya sabes que te van a venir tribulaciones, ¿por dónde me viene, Señor? Entonces tú debes de estar despierto. Gracias, Cristo Jesús, todos los días. Y un día te viene por aquí. Híjole, te viene una. Oye, ¿ya supiste? ¿Qué? No, pues fíjate que tus hijos andan en las drogas.
Esa es una tribulación. O sea, tú no le puedes decir nada más a tu hijo, hijo, no uses droga, hijo mío. Y ya te va a decir, ok, padre, ok, madre mía, no lo voy a usar. No, no funciona así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú pon la confianza en el Señor. El Señor te dice, hijo, hijito mío, hijita mía, tú pon tu confianza en mí. Y yo cuidaré de ti y de toda tu casa. Y tú dices, sí, Señor. Ahora, hay gente que es débil en la fe. ¿Por qué es débil en la fe? Porque en lugar de ponerse a orar, a leer la palabra de Dios, se van a las fiestas, andan en el mundo. Entonces, pues, ¿cómo van a tener fe así? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Ponte a estudiar toda la Biblia. Entonces, nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué prefieres? ¿Mirar la televisión o estudiar la palabra de Dios? No, por la televisión. Entonces no es con todo tu corazón. Entonces, sé honesto y dile al Señor, Señor, yo prefiero la tele antes que su palabra. Sé honesto. Entonces, otra vez te viene a tu mente que leas la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. Obedecer. Está bien, Señor, a ver, voy a leer la palabra de Dios. Es una distracción nada más. Entonces, en la medida que te pones a leer la palabra de Dios, Dios te está hablando. Imagínate, por ejemplo, te traen la mala noticia y el Espíritu Santo te dice, estudia la palabra de Dios. Y a lo mejor hasta te da un capítulo o un versículo de la palabra de Dios. Entre tú más tiempo pases estudiando la palabra de Dios, tú tienes que escuchar la palabra, tú tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios, hermano? Tú la escuchas porque la escuchas. O si no, alguien viene y te la trae. Pero Dios te va a hablar hasta por medio de una burra. Entonces, pero hay que obedecer. Entonces tú lo haces. Y vamos a decir que por muy ingenuo que seas, por muy... O sea, aunque seas muy ignorante en relación a la lectura, eso dice la palabra de Dios. Entonces Dios te va a hablar. Y básicamente te va a decir, hijo mío, hija mía, no temas, porque yo estoy contigo. Te lo va a decir. Entonces, ¿una persona deja de usar drogas de un día a otro? No, no, pero tú estás ahí en el camino. Puede pasar un mes, 2 meses, 6 meses, un año, 2 años, no lo sé, 10 años. ¿Cuánto tuvo que esperar ahora para ser padre? 25 años. Y tú dices, no, hermano, ¿quién va a esperar 25 años? Tú tienes que poner la confianza en el Señor. Ahora, ¿por qué una persona dura tanto? Por la incredulidad. Cuando Jesús oraba, ¿qué hacía Dios? ¿Qué hacía nuestro Padre Dios con él? Al instante. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estaba hablando con nuestro Padre Dios. Entonces tenemos que imitar a Jesús para que eventualmente tú le pidas al Señor y de repente te dice, hijo, yo voy a cuidar de ti, no te preocupes. A mí me iban a meter a la cárcel, me acusaron de un delito grave, hermanos, grave. Entonces yo lo primero que puse en mi pensamiento, yo dije, el Señor a lo mejor me quiere en la cárcel. Yo dije en mi propio pensamiento, el Señor quiere que vaya y le predique a los presos. Está bien, Señor. De verdad, hermano, no me dio miedo. Entonces ya después, oye, pero ya sabes lo que le pasan a las personas que los encuentran culpables de esto, cómo los tratan en la cárcel. Y yo le digo al Señor, ni de eso me acordé yo, Señor.
pero no me dio miedo. Pero no, resulta que de una forma u otra, el Señor sabe, el Señor tiene cuidados de nosotros. Me salvó de algo que no era verdad. Pero imagínate que venga alguien y te acuse a ti. No, es que vamos a decir, no, es que tú mataste a Panchito, yo te vi. Y resulta que no encuentran al que mató a Panchito. Con una persona que te acuse, te meten a la cárcel. Y esa persona que dice, no, yo lo vi, estoy seguro que fue él. Y órale, al bote. Por un asesinato, 25, 35, 45 años en la cárcel. Por algo que una persona no hizo, solamente porque alguien dijo, no, yo te vi. Ah, porque no fue por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esa es la justicia de Dios. Lo único que tienes que creer es Jesús pagó tu deuda para nuestro Padre de Dios. Tan simple como eso. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, o sea, gratis, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 6, 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. En ninguna manera. Romanos 7, del 7 al 9. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí cuando se habla de la ley hay muchos pastores, muchos maestros que dicen, hermano, aquí no está hablando de la ley moral, de la ley de los 10 mandamientos, aquí está hablando de la ley ceremonial. No. Aquí está, no codiciar. ¿Qué es codiciar? Es un pecado de los 10 mandamientos, no codiciarás. Y no codiciarás lo que tiene tu prójimo, ni la mujer de su prójimo, ni lo que tiene tu prójimo, no lo codiciarás. Es uno de los 10 mandamientos. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. O sea, antes de que yo conociera los 10 mandamientos, yo no tenía pecado porque yo no sabía que era pecado. Pero una vez que me dan los 10 mandamientos, sí, no, resulta que yo soy bien pecador, es lo que está diciendo Pablo. Y entonces lo que para mí iba a ser vida, para mí resultó muerte. Pero para que muramos y podamos resucitar juntamente con Cristo, hermanos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, para que sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, no andamos, o sea, a los deseos de nuestro corazón. ¿Qué queremos? ¿Qué quiero yo en la carne? No, pues sexo con una mujer. Sexo. En la carne, ¿qué, Luis? ¿Qué? A ver. No, pues dinero. O sea, ¿cuánto? No, pues entre más mejor. O sea, no es lo mismo tener una casa, vamos a decir, de 5 recámaras, con una alberca, que esté el agua calientita, que viva en un lugar ahí, que tenga sus palmeras y todo bien bonito. Eso es agradable aquí en este mundo. Que toda la gente me respetara. Ay, ahí va don Luis.
que nadie me moleste cuando quiero privacidad. O sea, en la carne así somos todos. En la carne así somos todos. La gente quiere respeto, quiere que lo traten bien, quiere vivir lujosamente. Ese es en la carne. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si nosotros queremos vivir bajo el Espíritu, lo que la carne no nos da, vamos a decir que yo digo, no, yo quiero una mujer, así, una mujer chula, bonita, preciosa, nariz bonita, labios bonitos, orejas bonitas, ojos bonitos, cuerpo bonito, pechos bonitos, piernas bonitas, perfecta. Y existen muchas mujeres así. Pero ¿qué pasa cuando una persona eventualmente se casa con una mujer así? Se va a dar cuenta que eventualmente no le va a satisfacer, que va a seguir un vacío en su corazón. Porque una mujer no le va a llenar el corazón al 100%. Hay personas que tienen mujeres hermosas así y sin embargo las dejan. El único que puede llenar el corazón de nosotros es Jesús, hermanos. De igual forma, una mujer, ¿qué quiere una mujer? Seguridad. Quiere que la amen. Esa es su mayor necesidad, que la amen. Se encuentra un hombre que la ama. No hay otra persona para él que ella. Es multimillonario. Le complacen todos sus deseos. Existen esos hombres que complacen a las mujeres. Y no son felices. Son por un momento, por un momentito, unos 6 meses, unos 2. Al ratito se dan cuenta que este hombre ronca como yo, no hombre, yo soy, les voy a contar algo aquí como para hacer una pausa. Yo ronco como león. Un día le digo a un amigo, al suegro de mi hermana, nos fuimos de camping y me grita mi hermana, hermano, vente para acá, dice, no hombre, es que don Juanito, dice, no hombre, ronca bien feo, y Taruga no se daba cuenta que don Juanito estaba enfrente de mí, lo que pasa es que lo pasaba, lo tapaba. Le digo, oye, ¿qué pues, don Juanito, cómo ve? No, dice, ya la oí. Ya cuando ella miró, dijo, sí, ya la regué. Entonces digo, no, yo me voy a dormir aquí a un lado de don Juanito. Entonces le digo, a ver, don Juanito, a ver quién ronca más recio. Dice, no, no me vas a ganar. Digo, pues vamos a ver si es cierto. Y resulta que nos acostamos. Yo ya andaba con mi hijo. Y ándale, a mí mi hermana me prestó un tren que tenía para que entrara el aire. Pero entonces hay una telita que cubre por la lluvia, pero resulta que no la tenía puesto y empezó a lloviznar y nos empezamos a mojar. Entonces yo me paré y ahí ando acomodando ahí la tela para que no se metiera el agua. Y bueno, eventualmente me dormí. Entonces en la mañana desperté y yo digo, que don Juanito ronca mucho. Y le digo, oiga, don Juanito. Le digo, pues usted no ronca, le digo, porque yo no lo oí toda la noche. Y ahí estaba con su esposa y luego le hace, desgraciado, no nos dejaste dormir toda la noche. Y de verdad que andaba con los ojos todos negros. Le digo, entonces le gané. No, dice, no, qué bárbaro. Dice, le digo, no, pues yo ronco recio, don Juanito, no son mentiras. No, dice, yo voy a tener que mover mi casita de aquí porque no nos vas a dejar dormir. Aunque bromeaba, o sea, de alguna forma se aguantó. Pero sí, hermanos, o sea, de repente tú tienes una mujer y está muy chula y todo, pero siempre va a haber algo que no te va a agradar de ella. Siempre va a haber
O sea, cuando un hombre o una mujer se casan, enamoradísimos, son perfectos. Son perfectos. Pero eventualmente viene lo imperfecto. No, hombre. De todo alega, de todo lleva la contra, de todo se preocupa, de todo me critica, de todo ronca como león. Y vamos a decir, yo no soy muy guapo, pero vamos a decir, por mucho que uno quiera a una mujer, imagínate, que de repente a lo mejor hasta me huelen las patas y me huelen a puro queso seco, y luego me huele la boca y luego ronco. Y no, hombre, ¿quién lo va a aguantar? Cuando se quiere a una persona, eso es irrelevante, hermanos. Eso es irrelevante. Pero cuando eventualmente empiezan las dificultades, todas esas cosas que parecían bonitas, y una más común que yo he mirado es, por ejemplo, un hombre que le concede a la mujer todos sus deseos. ¿Qué quiere, mi amorcito? No, pues esto, ándele, mi chula, lo que usted quiera. No, pues a mí me gustaría, ándele, mi chula, lo que usted quiera. Y llega un punto donde eventualmente, ¿qué quiere, mi chula? No, no, pues no sé, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú mandes. Y un día le dice, mi amor, vamos a comer, ¿a dónde quiere mi chula? No, no, a donde tú digas, no, no, tú dime, no, no, a donde tú quieras, no, no, lo que... Entonces lo que al principio era bonito, no, no, o sea, yo quiero que tú decidas, no me dejes a mí siempre. Entonces se vuelve como algo feo. A mí me han dicho mujeres, yo quisiera que mi esposo fuera más dueño de sí mismo, que tomara sus propias decisiones. O sea, sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor. Y no, pues uno como que no es feliz así. Entonces yo digo, yo no sé si serías feliz con un hombre que siempre te va a decir, mira, vieja, así no se hacen las cosas. Cállese, aquí se van a hacer las cosas así. O sea, por un lado, por el otro, siempre va a haber dificultades, hermanos. He ahí la importancia de amar y perdonar. Perdonar es amar. Entonces, ya no supe ni por qué terminé en eso, pero vamos, si nosotros somos guiados conforme al Espíritu, el Espíritu tiene potestad sobre la carne. Yo lo he vivido, hermano. Yo lo vivo. Lo vivo porque tengo muchos años sin tocar a una mujer por la gracia de Dios. Romanos 13:8. No debáis nada, no debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley de Cristo. O sea, ¿cuál es la ley de Cristo? Amar a nuestro prójimo, pero tiene que salir de adentro, del Espíritu. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Filipenses 3:7-11. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, que él era fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, todas esas cosas para mí son basura, estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, no, que es por la ley, no, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara yo a la resurrección de entre los muertos. Primera de Timoteo 1:3-11. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que
mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo, Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, por lo cual desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Yo me he encontrado cantidad de personas así, hermanos, que se sienten unos doctores de la ley. Si no estamos bajo la ley, hombre, y ni siquiera la entiendes la ley es simbólica. Pero sabemos que la ley es buena, es lo que dice, es lo que les estoy diciendo yo también. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Una persona que le predicas a Cristo, oye, nosotros todos somos pecadores, pero Jesús murió por ti. Gloria a Dios. Ya no necesitas hablarle de la ley. Ya tiene a Cristo. No hay necesidad de hablarle de la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y por cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Para ellos son la ley. O sea, en 1 Corintios 6, Pablo menciona los que no pueden heredar la vida eterna o el reino de Dios. ¿Cuáles son? Son las personas que escucharon el evangelio, pero luego vienen y no aman. No aman. O sea, viene una situación. Panchito le prestó a Juanito. Y Juanito no tiene dinero para regresarle el dinero a Panchito. Entonces, en lugar de Panchito perdonarle la deuda a Juanito, lo lleva a la cárcel para que le pague. Entonces Pablo dice, ¿por qué andan haciendo eso ante los incrédulos? Panchito, ¿por qué no le perdonaste la deuda a Juanito? ¿Por qué no se...? Entonces ahí viene el juicio. ¿Cuál es el juicio? ¿Qué no sabes? Panchito, tú que eras, por decir, eras adúltero, y Dios te perdonó, pero tú no le quieres perdonar a Juanito, entonces tampoco Dios te va a perdonar a ti. ¿Qué no sabes que los adúlteros no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué le dice adúltero? Porque no está amando. Porque no le está perdonando la deuda a Juanito. O sea, ya Dios te perdonó tus pecados y eso eres un adúltero. Eres un adúltero. Pero Dios te perdona. Dios te perdona y te saca de ahí. Pero tienes que perdonar a tu hermano, al que le prestaste dinero y no tiene dinero para pagarte. ¿Y qué haces? En lugar de perdonarlo, ese es el único mandamiento que tenemos. Ama a tu prójimo. Y así está en la ley. Si no te puede pagar, perdónaselo. Y tú lo metes a la cárcel. Entonces, si tú no lo metes a la cárcel así como está, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero como no perdonaste al que te ofendió, entonces tampoco mi Padre te va a perdonar las ofensas, y no nada más las de adulterio, sino todos tus pecados de todo el tiempo. Santiago 4, del 1 al 12. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? Por eso vienen las guerras, de vuestras pasiones,
las cuales combaten en vuestros miembros. Y fíjense, aquí están las pasiones. Codician y no tienen. El Señor dijo, no codiciarás, pero no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. No estamos sin ley. Entonces la ley de Cristo es, pon confianza en Cristo Jesús, que Él murió por ti. Y tenemos un mandamiento, ama a tu prójimo. Codicias y no tienes. Y no tienes. Por ejemplo, si yo codicio a la mujer de mi prójimo, no estoy amando. No estoy amando. Mata y arden de envidia. Y no puedes alcanzar por la envidia. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, los deseos del mundo, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites, o sea, pides dinero. Oh, almas adúlteras. Ahí está el adulterio, el verdadero adulterio. Señor, yo te amo con todo mi corazón, dame dinero. No, pues eso es adulterio para contra Dios. O sea, el dinero no te va a hacer feliz. Yo te hago feliz, no el dinero. Entonces, ¿para qué me pides dinero si no te va a hacer feliz? No saben, oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, el Espíritu Santo te quiere dar felicidad. Y ahí tienes al Espíritu Santo y tú le dices, Señor, déjame que me gane la lotería. No, entonces tienes al Espíritu Santo ahí nada más esperando. Nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos, y ustedes los de doble ánimo, los que quieren a Dios y quieren el dinero o las pasiones de este mundo, purifiquen vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humíllate delante de Dios. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Yo, por ejemplo, me he hecho esta pregunta, Señor. Yo, por ejemplo, hablo de John MacArthur. Y a veces le digo, estoy juzgando, Padre mío, a mi hermano John MacArthur. ¿Lo estoy juzgando? ¿O simplemente estoy tratando de explicarle a la iglesia lo mismo que está haciendo aquí Santiago y lo que hace Judas? Simplemente de que tenemos que tener cuidado cuando una persona está enseñando mal. Entonces, en todo caso, estamos hablando de doctrina. Y digo, bueno, es necesario corregir la doctrina, que es en relación a la fe y no a las obras. Entonces yo le cuestiono al Señor, Padre, le digo, yo de preferencia no quisiera hablar de nadie, pero sin embargo siento que debo de hablar de la doctrina. Entonces ahorita el Señor no me ha dicho necesariamente ya no lo hagas no me ha, vamos a decir, no me ha dicho todavía nada. Yo asumo que estoy haciendo lo correcto.
en relación a la doctrina, no en relación a John MacArthur, sino a la doctrina. Entonces yo digo, por sí o por no, yo oro por mi hermano John MacArthur, para que el Señor le ilumine y vea que debe de juzgar a la iglesia con Cristo, no con la ley. No con la ley. Entonces, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, es como juzgar la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Para juzgar a una persona no somos nadie. Pero debemos de contender por la doctrina. En Judas 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Hay personas que están en la iglesia y causan divisiones precisamente porque no tienen el Espíritu. Y vayan y lean todo. Déjenme ver dónde voy. 1:21. Lo voy a terminar aquí. No está tan largo. Judas, del 3 al 23, voy a dar el contexto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano de nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Se quedaron en el desierto, así como está en 1 Corintios 10 también. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, eso está en el libro de Enoc, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, que mató a su hermano, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, por dinero, y perecieron en la contradicción de Coré. Dios puso a Moisés y a Aarón a conducir al pueblo y ellos se pusieron de metiches ahí, de que Dios también los estaba usando a ellos, y ellos fueron tragados por la tierra. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas.
cosas infladas, adulando a las personas para sacar el provecho, para sacar provecho. No creo que, no es el caso de mi hermano MacArthur, ¿ok? No es el caso. Es simplemente, yo oro por él en el aspecto de que, para que Dios le abra el entendimiento, más bien que cuando, por ejemplo, en esa pregunta cuando le dicen, no, ¿qué va a pasar con un homosexual? Y está en un programa en el mundo. Y él dice, los homosexuales se van a ir al infierno. Y no predicó el evangelio. Ahí es en donde yo veo que yo digo, bueno, hay que orar por estos pastores que son líderes de cientos, tal vez miles de pastores alrededor del mundo, y el líder, en este caso John MacArthur, no entiende eso. Ahora, es mejor pedir que condenar o juzgar. Señor, ábrale el entendimiento, porque son muchas las personas que tienen la mirada en él, en lo que él enseña, mas sin embargo, pues no está amando, o sea, está predicando juicio. O sea, en la iglesia, una persona que se está siendo guiada por sus instintos sexuales, carnales, y no por el espíritu, pues es necesario decirle, hermano, si usted es guiado por la carne, le va a ir muy mal. Hay que decirle, sí, pero en la iglesia. Pero en el mundo debemos de predicar siempre a Cristo. En la iglesia también, pero ya en la iglesia es, hermano, o sea, se supone que se está alimentando de la palabra de Dios. Si usted no ama, hermano, le va a ir muy mal. Usted tiene que amar. Si ustedes no aman, y hay la importancia de compartir las escrituras. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Ya sabemos que los burladores estos son los que tienen la marca de la bestia. No tienen el Espíritu de Dios, tienen la marca de la bestia, la marca de Satanás. Y que es en general, se burlan de la iglesia. Se burlan. ¿Y qué más? Andarán según sus malvados deseos. Yo lo veo, hermanos. Yo lo veo en cristianos que se burlan y andan nada más algunas veces detrás de las mujercitas en la iglesia que nunca llegan al entendimiento pleno, andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzalos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de por su carne. En Hebreos, y con esto termino, Hebreos 12 del 1 a 8, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Sin mí nada pueden hacer, dice Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre,
combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor y no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos, si la soportan. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Yo voy a terminar diciéndoles en relación a lo que está pasando. El Señor está haciendo movimientos en todo el mundo. Ya se había profetizado que viene la carestía, todo se va a encarecer. Yo ya les he dicho, por decir, un galón de leche que valía $3, ahorita vale 5, al ratito va a valer $10. La harina ya está subiendo. Por decir, si uno va y compra ahorita un pan a la tienda, vale 60 centavos, 50 centavos, 70 centavos. Al ratito $1, $2, eso es la carestía. Entonces, en el ajuste que está haciendo el Señor, todo es para que el reino de Dios se vaya extendiendo. En el caso, hermanos, nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu, independientemente de donde estemos. Pero yo les digo, tienen que estar preparados, hermanos. La guerra no viene ahorita. ¿Por qué? Porque todavía no se está predicando el Evangelio ni en Arabia Saudita ni en Corea del Norte. Acaba de pasar una buena noticia, es muy buena, y la buena noticia es de que Estados Unidos habló con Venezuela y parece que Venezuela está receptivo. Eso habla de que ya la gente, y sobre todo mis hermanos y hermanas que están en Venezuela, viene la apertura en relación a la comida, porque mucha gente está sufriendo por la comida en Venezuela. Entonces, se pudiera hacer que eventualmente haya un cambio de régimen. Ahorita está rigiendo el sistema socialista, está el programa 2030 que eventualmente quieren que eventualmente no haya pobreza en ninguna parte del mundo, incluyendo, por ejemplo, a este país aquí en el Caribe, que colinda con República Dominicana en Haití, que es un país muy pobre, extremadamente pobre, que seguimos orando por ese país porque una y otra vez persiguen a la iglesia y, hay mucha maldad en ese país y por lo tanto por eso sufren mucho de pobreza, precisamente porque rechazan a Cristo. Entonces, ¿cómo Dios va a abrir la situación en Corea del Norte? No lo sé, pero pudiera ser que fuera parecido a lo que está pasando en Venezuela. Yo no sé si van a aislar eventualmente a China. Parece que va a ser el camino, cerrarles para que no hagan negocio con los países del occidente, que es en donde está la mayoría del dinero. Entonces, pero la persecución viene, hermano, y viene no necesariamente de Rusia o de China, viene de la ONU, persecución contra la iglesia. Parte de la persecución, por ejemplo, el hecho de que se puedan casar 2 hombres o 2 mujeres, ¿verdad? Es ley en muchos países ya, van sobre la Biblia, hermanos. Esa es la verdadera razón, van contra la Biblia. Imagínense 2 personas, para empezar, que no creen en Dios y se quieren casar. Bueno, si no crees en Dios, entonces ¿por qué te quieres casar? Ahora, en un estado, por ejemplo, aquí en California, si 2 personas viven juntas, no es necesario que se casen. Con que puedan comprobar una persona que vivieron, ahorita no sé el tiempo,
2, 3, 5 años juntos, se considera un matrimonio aunque no se casen, aunque no es así en todo el mundo. Entonces, cuando dos homosexuales, dos personas viven juntos del mismo sexo, ahorita no recuerdo el término legal, son pareja, o sea, no se tenían que casar, o sea, tienen los mismos derechos como si, por ejemplo, si yo me muero, quiero dejarle a mi pareja mi herencia, entonces antes pues no se podían casar, pero podían hacer eso, ¿no? Ahorita no recuerdo el término legal. Pero bueno, se quieren casar, está bien, entonces nosotros como iglesia debemos de respetarlos, hermanos, debemos de respetarlos. Son leyes que están saliendo en el mundo y nosotros debemos de respetar las leyes. Nosotros no tenemos que andar allá de metiches, ¿verdad? No, que dos hombres no se pueden casar porque la Biblia lo dice. No, eso es predicar con la ley, hermanos. Nosotros debemos de predicar a Cristo con el que tenga oídos para oír. No es a la fuerza tampoco en los desfiles en los desfiles de la comunidad LGBT, y usualmente se le llaman gay parade o algo así, donde ellos se sienten orgullosos, o sea, es un día que tienen al año para sentirse orgullosos, no perseguidos, y luego la iglesia va y los persigue. Eso no está bien, hermanos, eso no es amar, eso no es amar. Entonces nosotros predicamos a Cristo, si no lo quieren escuchar, no lo quieren escuchar, o sea, de igual forma, o sea, a lo mejor no como grupo, pero individualmente Dios puede hacer llegar su nombre a las personas independientemente. Entonces nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Yo les he dicho, si el gobierno dice se tiene que poner un tapaboca, debemos de usar tapabocas. Si el gobierno dice inyéctese contra el coronavirus, debemos de obedecer, hermanos. No, que es la marca de la bestia, no inventen, no inventen. Si el gobierno dice, no, se tiene que meter un chip en su brazo o en su frente, pónganselo, pues ese va a ser el sistema de monedas y va a ser, ¿en qué vas a pecar ahí? ¿A poco el hecho de que una persona no se lo ponga lo va a hacer más bueno, más santo? No, hermanos, ahí para que vean, es necesario conocer la palabra de Dios. O sea, hay que obedecer en lo único que el gobierno no se puede meter en contra de nosotros es que prediquemos a Cristo. En eso no se pueden meter ellos. Porque en la medida que se meten contra nosotros, nosotros tenemos potestad, aunque sean naciones enteras. Y de hecho, precisamente porque somos perseguidos eventualmente por la ONU, porque quieren deshacerse de la Biblia, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Cómo? No lo sé, pero viene destrucción repentina. Y ya les he dicho, la destrucción repentina que es en relación a doctrina viene a nivel individual, pero puede ser también a nivel mundial. A lo mejor viene una explosión nuclear en alguna parte del mundo, los que quisieron gobernar de acuerdo al estilo, vamos a decir, de México, de López Obrador. Y fíjense, usualmente un país, el sistema socialista, tienden a ser más humanitarios con la gente. Y lo son. Pero, ¿qué está pasando en México? Precisamente porque Obrador decía, no, pues a la gente son criminales porque no hay trabajo y pues tienen que buscar la forma de sacar dinero, y eso no es cierto, hermanos, eso no es cierto. La verdadera razón es porque no tienen a Dios en su corazón. Y usualmente vienen precisamente por los padres. Los padres se divorcian, hacen lo que quieren, no tienen a Dios, los hijos vienen y andan como quieren, y los padres vienen y le dicen, no, hijo, no hagas eso, cállate, no seas hipócrita. Te has casado con 3 viejas y me quieres venir a mí a adoctrinar. Está profetizado, hermanos. Por eso los hijos andan rebeldes, por la hipocresía de los padres. Esa es la verdadera razón, porque los padres no buscan a Cristo. Entonces, en México hay mucha violencia,
Y esa violencia no se va a solucionar, como dice Obrador, con muchos abrazos. No es así, hermanos. No es así. La única forma que puede llegar la paz a México es volviéndose a Cristo. Y no nomás en México, en todo el mundo. O sea, yo oro todo el tiempo por las naciones, por Corea del Norte, por la China, por Rusia, porque yo sé que regresa el comunismo. Se van a cerrar las puertas. Ya salió Serbia. Serbia va a regresar al comunismo, hermanos. ¿Por qué? Porque en Serbia hay mucho racismo, hay peleas contra los croatas y ellos quieren ciertos lugares, se van a adueñar. Hay mucha pelea están incitando, por ejemplo, China y Rusia están incitando a México para que les regresen sus tierras que le pertenecían a México. Muy probable que en Guatemala también le metan la idea, no, regrésanos a Chiapas, eso era de Guatemala, y sí lo era. Que las Malvinas, a lo mejor en Argentina, que en Taiwán, ya dijo China, no se metan contra nosotros, no se metan contra nosotros. Aunque eso es mucha gente en China, un ejército de cobardes no es un gran ejército, hermanos. China en sí, no tienen un gran ejército, porque si la mayoría de ellos son ateos, los ateos son cobardes por lo general. Siempre y cuando vengan y ataquen una nación cristiana. Una nación cristiana. Nunca van a poder una nación cristiana. Una nación cristiana que está caminando con el Señor. Pero como la iglesia anda mal, entonces vienen los disturbios a nivel mundial. Ahora ya estaba mirando, hay disturbios en Argentina. Vamos a ver qué camino. Oremos por Venezuela, oremos por Argentina, oremos por Chile, oremos por Bolivia, oremos por Panamá, oremos por México, oremos por Rumanía, oremos por Moldova, creo que se llama Moldova, el país donde colinda con Ucrania. Oremos por Polonia, oremos por todas estas naciones. El comunismo va a regresar y se van a cerrar las puertas. Oremos por la Iglesia Católica. Oremos por ellos, hermanos. Debemos de orar para que el Señor les abra el entendimiento. Para que el Señor les abra el entendimiento de que debemos de predicar a Cristo y no debemos de andar causando guerras. Oremos por todos. Tómate algo para estar siempre orando. Agárrate una nación por lo menos todos los días. Señor, yo te pido por, qué sé yo, por Haití. Porque en Haití hay mucha ausencia de Dios. Oramos por la paz del mundo, Señor. El príncipe de la paz es Cristo, hermanos, no la ONU, es Cristo. Mientras ellos quieren imponer la paz con sanciones y algunas veces con guerra, pero sobre todo con sanciones, aislando países, nosotros como cristianos sabemos que la verdadera paz en un país es de acuerdo en la medida que la nación tiene cuidado de buscar a Cristo, tan simple como eso. El problema de México ahorita es la ausencia de Cristo en los corazones de las personas. Ese es el problema, hermanos. Oremos. Ahora, para que Dios escuche nuestras oraciones, a lo mejor no podemos ser millones, a lo mejor no podemos ser miles, pero podemos ser uno. Toma conciencia tú, y para que Dios escuche tus oraciones, trata de que Dios escuche tus oraciones. Dice el Señor, antes de que vengas y ores conmigo y platiques conmigo, si algo te viene a la mente, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Ese es el Espíritu Santo diciéndote, no, para. Primero ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y luego ven también y pídemelo. Ya sé lo que me vas a pedir, pero humíllate delante de Dios. Para que no estorben nuestras oraciones. Yo oro por mi esposa todavía, para que ella se convierta. Yo sé que se va a convertir eventualmente. Entonces yo le digo, Padre mío, yo le pido por mi esposa, perdone sus pecados, Señor, y sea ella, Padre Santo, Señor, limpiada con su sangre.
Y el Señor escucha mis oraciones, hermano. Yo lo sé, yo lo veo, yo lo veo. So, pidamos por la paz del mundo. Porque bien pudiera ser, ahorita ya parece que este ya es el fin. Si nosotros pedimos, el Señor lo aplaza, tan simple como eso. Tan simple como eso. Misericordia quiero y no sacrificio. Es necesario buscar al Señor. Es necesario buscar al dador de la ley. Entonces, si no hay ley en este mundo, entonces vienen los alborotos. Y como les digo, un gobierno que no implementa las leyes, un gobierno como el de Obrador, un gobierno como el que está ahorita aquí en Estados Unidos, no va a haber paz, porque no implementan las leyes que ya están escritas. Dice, estaba por ejemplo un grupo de Black Lives Matter que decía, defund the police, o sea, quítenle los fondos a la policía, quítenle los fondos a la policía. Entonces viene una persona y empieza a agredir a otra. Y empieza a gritar, ayuda, ayuda, llamen a la policía. Es cómico, hermanos, es cómico. Es cómico lo que está pasando ahorita. O sea, no quieren más policías. Pero cuando vienen contra él o contra ella, llamen a la policía. No, pues si tú mismo estás diciendo que no quieres policías. Dios puso policías, hermanos. Más bien pidamos volver a Cristo para que Dios tenga cuidado de los policías y no sean abusivos con la gente. Es a Dios a quien debemos de buscar. No más policías o menos policías. No gobernantes más duros o menos duros. Es a Dios a quien debemos de buscar, hermanos. Necesitamos leyes. Nosotros tenemos la ley de la fe. El mundo necesita leyes y necesita implementar las leyes, porque si no se implementan las leyes, entonces esto se va a convertir en un caos. Y un líder como el que está ahorita, Joe Biden, que quiere hacer todo bien hecho, los otros países que están mirando que no les pasa nada por hacer cosas, pudieran hacer lo que quieren. Eso pudiera ser problemas en la India contra Pakistán. Oremos por la paz del mundo, hermanos. Aunque la paz de Cristo esté con ustedes.